Bolivia no fabrica armas, solo munición. El país cuenta con una ley de armas desde el año 2014 cuyo objetivo es el control, inventario y registro de armamento. Aquí el tráfico de armas no se va a combatir o la tenencia ilegal de armas no se va a combatir por una ley. Pero la presencia de grupos criminales portando armamento pesado desnuda ciertas falencias. Todos estos casos están relacionados, ¿no? Porque son parte del PCC. Lo que está ocurriendo en este momento es que el mercado negro está muy vivo en Bolivia. A ello se suma la vulnerabilidad de las fronteras y el contrabando. Empezamos a hacer una investigación que duró más o menos de 3 a 4 meses. Mientras, la opinión pública se pregunta qué hay detrás del caso misiles chinos. Que no hay ninguna justificación, ni técnica, ni política, ni jurídica, que haya dado un sustento a una acción de esta naturaleza. Adiós a las armas, segunda parte. La industria armamentista supone el 2,5% del Producto Interno Bruto en el mundo. Es un negocio tan lucrativo que compite con el narcotráfico y la trata de personas, que son delitos penalizados globalmente. Sin embargo, el comercio de armamento es legal y se circunscribe a tratados y acuerdos internacionales como el Tratado de Comercio de Armas, una especie de código de conducta que permite a los fabricantes vender armamento convencional a los estados siempre y cuando esas armas no estén destinadas a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Se tiene que tomar en cuenta que las armas de fuego o el conflicto de las armas de fuego es un conflicto global. En 2013 se ha aprobado en el seno de Naciones Unidas un tratado de comercio de armas. Un grupo de países en el mundo no lo han suscrito y de hecho han votado o se abstuvieron o votaron en contra. En Latinoamérica 5 países lo hicieron: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. O sea, Bolivia no apoyó el proceso de un tratado de comercio de armas, estando al lado de uno de los mayores productores de armas del mundo, que es Brasil, estando al lado de Argentina, que también produce armas. ¿Qué duda cabe que la violencia armada, los conflictos de baja intensidad y las guerras en diversas regiones del mundo generan una demanda que cubre y satisface la industria armamentista legalmente establecida? Por ejemplo, en Estados Unidos, esta industria no solo cuenta con un amplio paraguas legal, también está avalada por la segunda enmienda de su Constitución, que permite portar armas de acuerdo a la legislación federal y en algunos casos de la Unión. En Bolivia, 2 hechos llamaron la atención de la opinión pública y pusieron el foco sobre el tráfico de armas: el asalto al vehículo blindado de transporte de caudales de Brinks y el atraco fallido pero muy violento en la joyería Eurocronos en Santa Cruz. Todos estos casos están relacionados, ¿no? Porque son parte del PCC y toda la gente que viene a cometer delitos en su momento, especialmente la parte extranjera, los brasileros, están combinados con esta situación. Ahora, lógicamente, el caso Eurocronos deja mucho que desear, porque quieran o no quieran, la policía no hizo el labor que debería hacer. Yo creo que la policía debería reconocer en su momento y decir: nos hemos equivocado en esta situación porque no se siguieron los protocolos. Lo que está ocurriendo en este momento es que el mercado negro está muy vivo en Bolivia, y el mercado negro tiene la lógica prohibicionista que en algún momento hablábamos sobre las drogas. Mientras más prohíbas, vas a tener un mercado negro más caro, más eficiente y más fácil de conseguir armas. El hecho de que, digamos, no hay armas, no hay alcohol, no hay drogas,
tiene una receta común. Va a haber un mayor mercado negro y la calidad de las armas va a ser mayor. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la policía no tenga un registro del marcaje de sus municiones hace que cuando pasa algo como estos atracos y muere alguien y encuentran la bala o encuentran el casquillo, no sepamos de qué arma salió. Entonces, están las normas, pero si no las cumplimos, no sirven de mucho. Existe cierta coincidencia entre las autoridades en sentido de apuntar a Bolivia como un país de tránsito en el tráfico de armas, considerando que se trata geográficamente del corazón de Sudamérica. Existen mercados negros. Estamos justamente ejerciendo control. Tenemos una ley 400 que nos está permitiendo ejercer este control. Justamente hemos concluido la primera etapa de la ley 400 que estaba a cargo de la policía y del Ministerio de Gobierno, que era el registro voluntario de las armas de fuego. Es decir, todas las personas civiles han registrado sus armas. Esto nos ha permitido tener un censo de ver cuántas armas tenemos en Bolivia. La Aduana Nacional realizó 2 decomisos de cargamento de armas en un año. Empezamos a hacer una investigación que duró más o menos de 3 a 4 meses. Se revisaba, porque la denuncia decía contenedores, pero ¿contenedores de qué? De qué sé yo, de maquinaria, de diversos productos, mercancías. Se hizo una investigación de más de 3 meses. Se hizo algunos tracking que nosotros llamamos, y era nuestro laboratorio, era como hacer una práctica. Nos habían dado datos en la Organización Mundial de Aduanas, y eso hay que resaltar, recibimos mucha ayuda externa. Pero este asunto no se circunscribe únicamente al tránsito de armas con destino incierto. En este proceso de desarme, ¿se ha encontrado armamento boliviano en poder de las FARC? No solamente ahora. En el transcurso de lo que ha sido el conflicto, por lo menos en los últimos 15 años, se han encontrado fusiles FAL. Se han encontrado inclusive las metralletas FMK, las FMK 9 milímetros pequeñas, que las produce Argentina y que en alguna medida ha comprado al general García Mesa, y varias de estas, como arte de magia, han aparecido por decenas en Colombia. Y haciendo las investigaciones del gobierno colombiano y el Comando Sur de Estados Unidos, el origen es Bolivia. Por ejemplo, en Colombia, toda la sociedad civil estamos viéndolo con preocupación, el proceso de desarme y de entrega de armas, porque ya en el plan de pacificación de Centroamérica pasó. En Centroamérica hicieron una fiesta, todo era paz, pero todas esas armas fueron al sur. Entonces en Colombia nos tenemos que preguntar, estamos todos contentos por el proceso colombiano, pero hay que ver dónde van las armas. La cuestión es cómo estas armas llegan al crimen organizado. Muchas veces en los mismos oficiales se nos han perdido pistolas. Porque uno tiene las viviendas militares y muchas veces las viviendas militares quedan vacías y están en el armamento ahí. Venían gente del Brasil, delincuentes que se entraban a las viviendas militares y se robaban nuestro armamento. ¿Cómo es eso? Robarle al ejército. Es un poco raro. En viviendas militares agarraban y se entraban delincuentes. O la persona que alquilaba un cuarto en el pueblo, por decirle, de la unidad militar, se agarraba y se perdía su armamento. Y el militar, cuando pierde su arma de fuego, generalmente pierde un año de antigüedad o 6 meses, y el militar que pierde 6 meses, un año de antigüedad, se despide del generalato, se despide de ser comandante, se despide de muchas cosas. Y entre el militar que dice, echa la ley, echa la trampa, voy y me compro un arma Browning del mercado de negro o una Jericó, dependiendo del arma que le hayan dotado, y la hacen remarcar esa arma. Y eso es un delito, el remarcar armas, y la hacen remarcar, y en las inspecciones que hace el Comando de Ejército les presentan la arma remarcada, porque no hay peritaje. Pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro y eso es un tema grave. No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. El acceso a los arsenales de las Fuerzas Armadas está restringido, pero tampoco existen datos exactos sobre esos arsenales, aunque el material bélico está inventariado. Uno de los implicados en el asalto al vehículo de Brinks puso en evidencia otro hecho que invita a una necesaria reflexión. Ayer o anteayer escuchamos la noticia que un exoficial del ejército de rango, si no me equivoco, es un coronel, fue detenido en Santa Cruz por ser abastecedor de armas a los asaltantes de la joyería esta, ¿no? O del carro de Brinks. Al margen de ello, Bolivia cuenta con una ley de armas que entró en vigor en el año 2014. Con este cuerpo legal, el Estado garantiza la convivencia pacífica y la vida de las personas.
Para ello se disponen tareas de prevención, lucha y sanción de aquellos delitos cometidos por el tráfico y uso ilícito de armas en el país. Bueno, en principio toda norma que trate de regular una actividad que de alguna manera está vinculada a hechos ilícitos parecería una buena noticia. Sin embargo, no debemos olvidar que en Bolivia tenemos unas buenas cantidades de leyes que en la práctica final no tienen ninguna utilidad. Aquí el tráfico de armas no se va a combatir o la tenencia ilegal de armas no se va a combatir por una ley. O sea, no tiene sentido, sin esta ley no incluyen a policías y militares porque son parte o fuente del tráfico de armas. El problema que tiene la ley no es la redacción de la ley, sino es el cumplimiento. No se logra cumplir la ley de armas como muchas leyes que hay en Bolivia. El 2014 estábamos en los inicios de la aplicación de esta ley. Dicté un auto supremo en el que ordenaba que el arma de fuego que había sido usado en un asesinato sea destruida, porque es lo que dice la ley. Dice que los jueces debemos ordenar la destrucción de las armas cuando son utilizadas para un crimen. Hasta el momento no se ha ejecutado mi decisión. Revisemos en líneas generales la ley de armas. Cualquier determinación de políticas de armas corresponde al nivel central del gobierno. Las dos instituciones facultadas en el uso de armas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana, están subordinadas al mando de los titulares de Defensa y de Gobierno. El objetivo de la ley es normar todos los procesos relacionados con armamento, como por ejemplo, regular y controlar la fabricación y la importación, así como también la exportación. Toda actividad de armas de fuego, municiones, explosivos de uso militar, policial y civil debe estar registrada en el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos. Las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y personas particulares podrán hacer uso de armas convencionales, pero de acuerdo a un reglamento. Para la obtención de un arma de fuego, la norma establece 4 tipos de licencia: individual, deportiva, caza y colección, pero previo a cumplimiento de requisitos. Se fijan 15 tipos penales que van de la tenencia, portación y uso de armas no convencionales, pasando por el tráfico de armas a atentados contra miembros del Estado. Se establece la amnistía, regularización, desarme voluntario y activo. La ley es una garantía de que el Estado norma, sin embargo, existen ciertas contradicciones. En Bolivia hay organizaciones civiles que portan armas generando cierta controversia. Por un lado, la ley de armas dice no puedes tener armas, y por otro lado, con las Fuerzas Armadas están desfilando personas que no han registrado sus armas. Tenemos una contradicción al ciudadano. No puede ser que le digas al ciudadano, tú tienes que registrar tu arma y es un delito tenerla, y por otro lado, puedes desfilar con estas Fuerzas Armadas. También hay cazadores y deportistas. ¿Están registradas todas estas armas? Bolivia no fabrica armas, solo munición. El país cuenta con una ley de armas desde el año 2014 cuyo objetivo es el control, inventario y registro de armamento. Aquí el tráfico de armas no se va a combatir o la tenencia ilegal de armas no se va a combatir por una ley. Pero la presencia de grupos criminales portando armamento pesado desnuda ciertas falencias. Todos estos casos están relacionados, ¿no? Porque son parte del PSC. Lo que está ocurriendo en este momento es que el mercado negro está muy vivo en Bolivia. A ello se suma la vulnerabilidad de las fronteras y el contrabando. Empezamos a hacer una investigación que duró más o menos de 3 a 4 meses. Mientras, la opinión pública se pregunta qué hay detrás del caso misiles chinos. No hay ninguna justificación, ni técnica, ni política, ni jurídica, que haya dado un sustento a una acción de esta naturaleza. Adiós a las armas, segunda parte.
La industria armamentista supone el 2,5% del Producto Interno Bruto en el mundo. Es un negocio tan lucrativo que compite con el narcotráfico y la trata de personas, que son delitos penalizados globalmente. Sin embargo, el comercio de armamento es legal y se circunscribe a tratados y acuerdos internacionales como el Tratado de Comercio de Armas, una especie de código de conducta que permite a los fabricantes vender armamento convencional a los estados siempre y cuando esas armas no estén destinadas a cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Se tiene que tomar en cuenta que las armas de fuego o el conflicto de las armas de fuego es un conflicto global. En 2013 se ha aprobado en el seno de Naciones Unidas un tratado de comercio de armas. Un grupo de países en el mundo no lo han suscrito y de hecho han votado o se abstuvieron o votaron en contra. En Latinoamérica 5 países lo hicieron: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. O sea, Bolivia no apoyó el proceso de un tratado de comercio de armas, estando al lado de uno de los mayores productores de armas del mundo, que es Brasil, estando al lado de Argentina, que también produce armas. Qué duda cabe que la violencia armada, los conflictos de baja intensidad y las guerras en diversas regiones del mundo generan una demanda que cubre y satisface la industria armamentista legalmente establecida. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta industria no solo cuenta con un amplio paraguas legal, también está avalada por la segunda enmienda de su Constitución, que permite portar armas de acuerdo a la legislación federal y en algunos casos de la Unión. En Bolivia, 2 hechos llamaron la atención de la opinión pública y pusieron el foco sobre el tráfico de armas: el asalto al vehículo blindado de transporte de caudales de Brinks y el atraco fallido pero muy violento en la joyería Eurocronos en Santa Cruz. Todos estos casos están relacionados, ¿no? Porque son parte del PCC y toda la gente que viene a cometer delitos en su momento, especialmente la parte extranjera, los brasileros, están combinados con esta situación. Ahora, lógicamente, el caso Eurocronos deja mucho que desear, porque quieran o no quieran, la policía no hizo el labor que debería hacer. Yo creo que la policía debería reconocer en su momento y decir: nos hemos equivocado en esta situación porque no se siguieron los protocolos. Lo que está ocurriendo en este momento es que el mercado negro está muy vivo en Bolivia, y el mercado negro tiene la lógica prohibicionista que en algún momento hablábamos sobre las drogas. Mientras más prohíbas, vas a tener un mercado negro más caro, más eficiente y más fácil de conseguir armas. El hecho que, digamos, no hay armas, no hay alcohol, no hay drogas, tiene una receta común: va a haber un mayor mercado negro y la calidad de las armas va a ser mayor. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la policía no tenga un registro del marcaje de sus municiones hace que cuando pasa algo como estos atracos y muere alguien y encuentran la bala o encuentran el casquillo, no sepamos de qué arma salió. Entonces, están las normas, pero si no las cumplimos, no sirven de mucho. Existe cierta coincidencia entre las autoridades en sentido de apuntar a Bolivia como un país de tránsito en el tráfico de armas, considerando que se trata geográficamente del corazón de Sudamérica. Existen mercados negros. Estamos justamente ejerciendo control. Tenemos una ley 400 que nos está permitiendo ejercer este control. Justamente hemos concluido la primera etapa de la ley 400, que estaba a cargo de la policía y del Ministerio de Gobierno, que era el registro voluntario de las armas de fuego. Es decir, todas las personas civiles han registrado sus armas. Esto nos ha permitido tener un censo de ver cuántas armas tenemos en Bolivia. La Aduana Nacional realizó 2 decomisos de cargamento de armas en un año. Empezamos a hacer una investigación que duró más o menos de 3 a 4 meses. Se revisaba, porque la denuncia decía contenedores, pero ¿contenedores de qué? De qué sé yo, de maquinaria, de diversos productos, mercancías. Se hizo una investigación de más de 3 meses. Se hizo algunos tracking, que nosotros llamamos, y era nuestro laboratorio, era como hacer una práctica. Nos habían dado datos en la Organización Mundial de Aduanas, y eso hay que resaltar, recibimos mucha ayuda externa. Pero este asunto no se circunscribe únicamente al tránsito de armas con destino incierto. En este proceso de desarme, ¿se ha encontrado armamento boliviano en poder de las FARC? No solamente ahora.
en el transcurso de lo que ha sido el conflicto, por lo menos en los últimos 15 años, se han encontrado fusiles FAL, se han encontrado inclusive las metralletas FMK, las FMK 9 milímetros pequeñas, que las produce Argentina y que en alguna medida ha comprado al general García Mesa, y varias de estas, como arte de magia, han aparecido por decenas en Colombia. Y haciendo las investigaciones del gobierno colombiano y el Comando Sur de Estados Unidos, el origen es Bolivia. Por ejemplo, en Colombia, toda la sociedad civil estamos viéndolo con preocupación, el proceso de desarme y de entrega de armas, porque ya en el plan de pacificación de Centroamérica pasó. En Centroamérica hicieron una fiesta, todo era paz, pero todas esas armas fueron al sur. Entonces en Colombia nos tenemos que preguntar, estamos todos contentos por el proceso colombiano, pero hay que ver dónde van las armas. La cuestión es cómo estas armas llegan al crimen organizado. Muchas veces en los mismos oficiales se nos han perdido pistolas, porque uno tiene las viviendas militares y muchas veces las viviendas militares quedan vacías y están en el armamento ahí, venían gente del Brasil, delincuentes que se entraban a las viviendas militares y se robaban nuestro armamento. ¿Cómo es eso? Robarle al ejército, llegaban los delincuentes, es un poco raro. En viviendas militares agarraban y se entraban delincuentes, o la persona que alquilaba un cuarto en el pueblo, por decirle, de la unidad militar, se agarraba y se perdía su armamento. Y el militar, cuando pierde su arma de fuego, generalmente pierde un año de antigüedad o 6 meses, y el militar que pierde 6 meses, 1 año de antigüedad, se despide del generalato, se despide de ser comandante, se despide de muchas cosas. Y entre el militar que dice, echa la ley, echa la trampa, voy y me compro un arma Browning del mercado de negro o una Jericó, dependiendo del arma que le hayan dotado, y la hacen remarcar esa arma. Y eso es un delito, el remarcar armas, y la hacen remarcar, y en las inspecciones que hace el comando de ejército les presentan la arma remarcada, porque no hay peritaje. Pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro y eso es un tema grave. No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. El acceso a los arsenales de las Fuerzas Armadas está restringido, pero tampoco existen datos exactos sobre esos arsenales, aunque el material bélico está inventariado. Uno de los implicados en el asalto al vehículo de Brinks puso en evidencia otro hecho que invita a una necesaria reflexión. Ayer o anteayer escuchamos la noticia que un exoficial del ejército de rango, si no me equivoco, es un coronel, fue detenido en Santa Cruz por ser abastecedor de armas a los asaltantes de la joyería esta, ¿no? O del carro de Brinks. Al margen de ello, Bolivia cuenta con una ley de armas que entró en vigor en el año 2014. Con este cuerpo legal, el Estado garantiza la convivencia pacífica y la vida de las personas. Para ello se disponen tareas de prevención, lucha y sanción de aquellos delitos cometidos por el tráfico y uso ilícito de armas en el país. Bueno, en principio toda norma que trate de regular una actividad que de alguna manera está vinculada a hechos ilícitos parecería una buena noticia. Sin embargo, no debemos olvidar que en Bolivia tenemos unas buenas cantidades de leyes que en la práctica final no tienen ninguna utilidad. Aquí el tráfico de armas no se va a combatir o la tenencia ilegal de armas no se va a combatir por una ley. O sea, no tiene sentido, sin esta ley no incluyen a policías y militares porque son parte o fuente del tráfico de armas. El problema que tiene la ley no es la redacción de la ley, sino es el cumplimiento. No se logra cumplir la ley de armas como muchas leyes que hay en Bolivia. El 2014 estábamos en los inicios de la aplicación de esta ley. Dicté un auto supremo en el que ordenaba que el arma de fuego que había sido usado en un asesinato sea destruida, porque es lo que dice la ley. Dice que los jueces debemos ordenar la destrucción de las armas cuando son utilizadas para un crimen. Hasta el momento no se ha ejecutado mi decisión. Revisemos en líneas generales la ley de armas. Cualquier determinación de políticas de armas corresponde al nivel central del gobierno. Las dos instituciones facultadas en el uso de armas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana, están subordinadas al mando de los titulares de Defensa y de Gobierno. El objetivo de la ley es normar todos los procesos relacionados con armamento, como por ejemplo, regular y controlar la fabricación y la importación, así como también la exportación. Toda actividad de armas de fuego, municiones, explosivos de uso militar, policial y civil debe estar registrada en el Registro General de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos.
Las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y personas particulares podrán hacer uso de armas convencionales, pero de acuerdo a un reglamento. Para la obtención de un arma de fuego, la norma establece 4 tipos de licencia: individual, deportiva, caza y colección, pero previo a cumplimiento de requisitos. Se fijan 15 tipos penales que van de la tenencia, portación y uso de armas no convencionales, pasando por el tráfico de armas a atentados contra miembros del Estado. Se establece la amnistía, regularización, desarme voluntario y activo. La ley es una garantía de que el Estado norma, sin embargo, existen ciertas contradicciones. En Bolivia hay organizaciones civiles que portan armas generando cierta controversia. Por un lado, la ley de armas dice no puedes tener armas, y por otro lado, con las Fuerzas Armadas están desfilando personas que no han registrado sus armas. Tenemos una contradicción al ciudadano. No puede ser que le digas al ciudadano, tú tienes que registrar tu arma y es un delito tenerla, y por otro lado, puedes desfilar con estas Fuerzas Armadas. También hay cazadores y deportistas. ¿Están registradas todas estas armas? La industria de armamento compite en importancia con el narcotráfico y la trata de personas. Se tiene que tomar en cuenta que las armas de fuego o el conflicto de las armas de fuego es un conflicto global. Bolivia está considerado un país de tránsito, pero la presencia de grupos criminales portando armamento pesado preocupa a las autoridades. Existen mercados negros. Estamos justamente ejerciendo control. La ley de armas es muy clara y específica al respecto. Veámoslo. Las 2 instituciones facultadas en el uso de armas, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana, están subordinadas al mando de los titulares de defensa y de gobierno. Pero las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y personas particulares podrán hacer uso de armas convencionales de acuerdo a un reglamento. Este 7 de agosto. Es 7 de agosto. En el desfile de las Fuerzas Armadas participan organizaciones sociales. Es un tema muy grave, muy preocupante. Cuando el Estado da mensajes diversos, por un lado, la ley de armas dice no puedes tener armas, y por otro lado, con las Fuerzas Armadas están desfilando personas que no han registrado sus armas. Tenemos una contradicción al ciudadano. No puede ser que le digas al ciudadano, tú tienes que registrar tu arma y es un delito tenerla, y por otro lado, puedes desfilar con nuestras Fuerzas Armadas. Eso lo han usado, digamos, para defender la democracia, algo así, en momentos álgidos que ha tenido el país. Sí, se han usado. Peligroso porque grupos civiles que no tienen la capacitación o la educación o el entrenamiento de uso de arma, en un momento de rabia, de ira, ellos pueden hacer cualquier desgracia. Entonces es muy peligroso. Lo primero que hay que preguntarse es si esas armas están registradas, si las personas que las portaban o las tenían los registros correspondientes, pero más allá de eso, la ley expresamente prohíbe el uso de cualquier tipo de armas de fuego en manifestaciones públicas. Entonces ya estarían cometiendo un delito. Están portando, pero no utilizando, o sea, no se disparan, pero en son de amenaza, de respuesta, digamos, al repliegue que pretenden hacer los policías o los militares en contra de la sociedad civil, ¿no? Y no es de ahora, sino históricamente siempre se ha podido verificar esta acción. Después de la Guerra del Chaco en 1935, hubo combatientes que se llevaron sus armas a casa. Durante la Revolución Nacional de 1952 se usaron esas armas. También aquellas que algunas unidades militares entregaron a los milicianos. Esas armas tampoco fueron devueltas porque no hubo un proceso de desarme como tal. Tanto particulares como organizaciones y sindicatos campesinos y mineros disponían de armas para defender sus ideales y derechos. El llamado Pacto Militar Campesino reforzó este concepto. Durante los días de la llamada Guerra del Gas, en octubre de 2003, se usaron armas de fuego para repeler la acción policial y militar. Esas armas tampoco se entregaron. Entonces, ¿existe un registro de armas convencionales en Bolivia? Esta es una pregunta que queda definitivamente en el aire.
¿Qué pasó con el armamento de las guerrillas de las FARC a tiempo de suscribirse el acuerdo de paz en Colombia? No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. ¿Es Bolivia un país de tránsito en el tráfico de armas? ¿Cómo se estructura el mercado negro? Pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro y eso es un tema grave. Estas son dudas razonables para entender el negocio más lucrativo del mundo. En Bolivia hay organizaciones civiles que portan armas generando cierta controversia. Por un lado, la ley de armas dice no puedes tener armas y por otro lado, con las Fuerzas Armadas están desfilando personas que no han registrado sus armas, tenemos una contradicción al ciudadano. No puede ser que le digas al ciudadano, tú tienes que registrar tu arma y es un delito tenerla, y por otro lado, puedes desfilar con estas Fuerzas Armadas. También hay cazadores y deportistas. ¿Están registradas todas estas armas? Bolivia no fabrica armamento, aunque sí municiones. Durante la Guerra Fría y en los primeros años de la transición democrática, las armas procedían de donaciones o excedentes de Estado a Estado. Su uso era, naturalmente, militar y policial. La Fiscalía trata de establecer cuál fue el primer disparo de bala en los acontecimientos del 12 y 13 de febrero, ya que esto habría ocasionado una guerra abierta entre policías y militares. En Palacio de Gobierno se habría instalado una ametralladora que disparaba al edificio de la Cancillería, la Caja Nacional de Salud y a las instalaciones del GES. Con menos armas, pero desde diversos puntos, los policías trataban de bajar a un capitán de ejército que hacía uso de la metralla. Sin duda, la utilización de este tipo de armamento pudo haber dejado un saldo mayor de muertos. Aquel fatídico día se enfrentó un sector de la policía boliviana sublevado contra el gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Losada y el ejército. Mi general, está además decirle de que la presencia de sus subalternos está generando simultáneamente una actitud de que la ciudadanía y los policías tengan una actitud de defensa. Yo les solicito respetuosamente y en virtud de lo que hemos hablado con el ministro de Gobierno, sírvanse de plegarse al Palacio de Gobierno. Aquí no hay gente que esté provocando ni queriendo tomar el Palacio. Nosotros, cumpliendo los principios constitucionales, vamos a replegarnos y vamos a mantener lo que nos corresponde. Yo creo que derramar sangre de ustedes y nosotros, mi general, no corresponde porque Bolivia está unida. En ese enfrentamiento se puso en evidencia el uso de armamento de dotación policial y militar absolutamente diferenciado. Pero repasemos la historia. Durante la Guerra de la Independencia, los revolucionarios se armaban por dos fuentes: la ayuda de Inglaterra y Francia y aquellas armas arrebatadas o incautadas al ejército realista como botín de guerra. A partir de 1825, el ejército boliviano utilizó los remanentes de la Guerra de la Independencia. Durante todo el siglo XIX, Bolivia libró varias guerras. La Confederación Perú-Boliviana se nutrió de armamento europeo. Lo propio sucedió en la Guerra del Pacífico contra Chile. Al inicio del conflicto, en 1879, el ejército boliviano contaba con viejos fusiles de ánima lisa, chispa y fulminante, al punto que Perú prestó 1000 rifles Chassepot. Bolivia devolvió este armamento cuando compró rifles Remington Rolling Block. Con el desarrollo del conflicto armado, Bolivia adquirió rifles Snyder, Martini Henry y Winchester. En 1882 compró rifles Mauser modelo 1871. All right. Let's see, there's a bowling pin right there.
En la Guerra del Acre, en 1899, las Fuerzas Armadas mantuvieron el arsenal de la Guerra del Pacífico. Muchos colonos veteranos del conflicto con Chile usaron los rifles que no fueron devueltos al Estado ante la inexistencia de un proceso de desarme. Es lógico para aquella época en un contexto de ausencia de legislación y normativa. Pero no fue hasta inicios del siglo XX que el Estado boliviano invirtió en armamento. En 1907 el presidente Ismael Montes autorizó la compra de 6.000 fusiles Mauser, 300 ametralladoras AMP y 1 millón de cartuchos. En 1911 el presidente Eliodoro Villazón compró artillería de campaña. En 1926 el presidente Hernando Siles aprobó un decreto para renovar el arsenal boliviano tomando en cuenta la tensión en la frontera común con Paraguay. El Estado boliviano gastó 3 millones de libras esterlinas adquiriendo fusiles, granadas, ametralladoras y munición a la empresa británica Vickers. De cualquier modo, ese contrato sufrió varias modificaciones debido, sobre todo, a la crisis económica de 1929. Y Bolivia ingresó en la Guerra del Chaco en 1932 con 30.000 fusiles Mauser, 40 aviones, 250 ametralladoras pesadas, 500 ametralladoras ligeras, 196 piezas de artillería y 5 tanques de origen británico MK-A y MK-B, además de aviones Curtiss y Junkers. La Bolivia de la posguerra se debatió entre gobiernos surgidos de las urnas y de los cuarteles. Mire, si bien muchas de esas armas proceden desde la época de 1952, donde se distribuyó un arsenal bastante grande entre los campesinos y mineros y otras milicias, uno estima que por lo menos han habido una cosa de entre 15 a 22.000 fusiles Mauser y como 5 a 10.000 de otro tipo de armas, metralletas pequeñas, las ametralladoras Breno, etcétera, etcétera. Hay imágenes incluso en los medios de prensa que cuando caía paz extensores en noviembre, como la gente entraba al Palacio de Gobierno y de los depósitos se sacaban las armas que han podido, o sea, ¿no es cierto? Y están armados que están armados. En el periodo de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional impulsada por Washington se tradujo en la militarización del subcontinente. Una cantidad importante de armamento estadounidense se ofreció a los gobiernos de facto. Paralelamente a la ayuda militar, tal y como se evidenció durante la guerrilla del Che Guevara en 1967. Había del mercado estadounidense, había, porque ellos con la ayuda económica y con entrenamiento que se realizaba en Panamá, en todos los sectores, entonces ellos proveían armamento. Vemos, por ejemplo, para el 69 los Rangers han traído armamento y equipo y entrenamiento para la lucha antiguerrillera, ¿no? Contra el Che Guevara, contra la guerrilla del Che Guevara. Claro que sí. En su momento el Che estuvo acá como un enemigo para las Fuerzas Armadas, no había otra. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Bolivia es un país rebelde. Bolivia es un país que ha tenido muchos levantamientos, muchas decisiones. Desde la independencia nos hemos levantado en mayo en Sucre, ¿no? Nos hemos levantado en La Paz en julio.
hemos sido siempre un país muy rebelde y muy contestatario al poder, muy cuestionador al poder, ¿no? Nunca hemos sido un país obsecuente al poder y por supuesto que ese ha sido uno de los primeros levantamientos. Han habido levantamientos indígenas, ha habido Zaratevilca, ha habido una revolución federal, ha habido intentos nacionalistas, ha habido una revolución del 52, han habido guerras civiles. Entonces Bolivia es un lugar donde las contradicciones, las confrontaciones de un sector a otro siempre surgen. En el largo periodo de dictadura militar, la asistencia militar norteamericana se mantuvo hasta bien entrada la transición democrática. El Estado boliviano se nutría básicamente del aporte exclusivo de las Fuerzas Armadas y la policía. El presupuesto en materia de defensa era muy alto y fuera de cualquier control parlamentario, así como también de las... ¿Qué pasó con el armamento de las guerrillas de las FARC a tiempo de suscribirse el acuerdo de paz en Colombia? No tenemos en este momento certeza de la cantidad de armas que están en el mercado negro boliviano. ¿Es Bolivia un país de tránsito en el tráfico de armas? ¿Cómo se estructura el mercado negro? Pero no tenemos ni el 20% de las armas legales. Creo que hay un 80% de mercado negro y eso es un tema grave. Estas son dudas razonables para entender el negocio más lucrativo del mundo. Este es el misil tierra-aire HN-5A. Desarrollado en China, se basa fundamentalmente en el misil ruso Strela SA. Se trata de un misil antiaéreo. Se dispara desde el hombro y se guía por un sistema de infrarrojo pasivo. Es un arma de corto alcance que se usa para defender a las tropas terrestres, pero solo puede utilizarse en condiciones de buena visibilidad. De cualquier manera, la revista especializada en defensa Jane's Magazine considera al HN-5A mejor que el misil ruso. Asimismo, asegura que puede atacar a un avión a reacción desde cualquier ángulo, también a un avión comercial. Dadas estas prestaciones, Bolivia compró estos misiles chinos en 1996. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué le puedo pedir como colaboración a esta pequeña Bolivia? ¿Qué puedo decir? En ese momento no había las empresas chinas que hay, no había todos los trenes de alta velocidad, no habían los buses Pumacatari, no habían cosas. Entonces dije, bueno, lo que sí los chinos tienen desde antes es armamento. Y nosotros tenemos un pequeño ejército que si algo le falta es armas, ¿verdad? Entonces firmamos un crédito, una ayuda crediticia de armamento chino, que le llamamos crédito por dignidad, porque ellos y nosotros sabíamos que no íbamos a pagar eso. Pero le decíamos crédito para que no aparezca como regalo. Todavía cuando yo estaba en la presidencia, porque esto fue el 92, yo me fui al siguiente año, pero antes de irme llegó el primer contingente, que fue un día histórico para nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo para el arma de artillería. Llegaron unos cañones y antiaéreos que habían sido probados por China en la guerra de Vietnam, de mucha eficiencia. Naturalmente había que probar si los misiles chinos evidentemente funcionaran. Los misiles que se pidieron era para que nuestro ejército, para que nuestros oficiales conocieran lo que es un misil. Así, a ese nivel, es decir, éramos un ejército de un país pobre que no podía tener misiles, qué sé yo, y que en una cooperación se traían unos misiles para que por lo menos nuestros oficiales, sobre todo de artillería, sepan lo que es un misil, lo vean, un poco lo toquen, vean cómo se opera, cómo ocurren las cosas. Y entonces se trajo un número reducido, yo no recuerdo cuánto lo hicimos, pero parece que eran 30 y pico, una cosa así. Los entrenamientos que han hecho, los cursos que realizaron de estos misiles en la unidad, la única unidad que está en Viacha, nunca concluyeron con un disparo de un misil de guerra para poder ver si era efectivo o no. Podemos hablarlo de memoria, decir de diferente forma, de que eran buenos, eran regulares, no. Estos misiles eran de la primera generación donde se utilizaron en la guerra de Vietnam. Entonces, por lo tanto,
hasta la actualidad ya estos ya estaban totalmente caducos. Estos misiles han llegado en excelente estado nuevos y la prueba de qué se trata, para que la gente lo pueda entender. No se han hecho una, se han hecho dos pruebas, las dos han salido mal, pero hay una explicación, no es que los misiles estaban en mal estado. Sencillamente estos misiles, cualquiera sea el modelo norteamericano, ruso, chino, francés, etcétera, etcétera, tienen entre varias características la de que cuando usted lo dispara, el misil apuntando al cielo o donde va a haber una nave, lo primero que hace el misil es buscar la franja de calor que expulsa el avión. Por eso tiene esos chips, esa programación de poder, ese sistema electrónico de búsqueda de la franja de calor. Pero si usted dispara al aire y en milésimas de segundos el misil está saliendo y no encuentra ningún avión, no encuentra ninguna franja, ¿qué hace el misil? Se cae a tierra, se vuelve loco. Eso es lo que ha sucedido. Se trató de disparar 2 veces, las 2 veces fracasó el lanzamiento. Una vez en Viacha y el debate, el gran debate que no se desarrolla en juicio es por qué los llevan a Manchego, los llevan de La Paz a Santa Cruz. Entiendo que podría tener que ver con la altura de disparo, pero no hay evidencia de qué han hecho en Manchego con los misiles. Es un tema muy interesante, pero la salida que terminó dando el Poder Judicial fue una vergüenza. Los días 4 y 5 de noviembre de 2005, la ciudad argentina de Mar del Plata fue el escenario de la Cuarta Cumbre de las Américas. Durante los días previos, sectores sociales de izquierda argentinos y continentales protestaron por la presencia del presidente estadounidense George Bush. Washington alertó entonces de una posible amenaza terrorista. Cuando escuchamos en Irak, en Afganistán, que se caen aviones F-16, algunos F-18, aviones Hércules, helicópteros y todo era accidente, 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 hasta que un Hércules español se cae en Afganistán. Entran en conflicto con el gobierno español por la indemnización, el gobierno dice no, accidente, los otros demuestran no, nos han tumbado con un misil portátil en vuelo rasante. No necesitan radar porque es un misil hecho en campo de batalla para que el soldado vea el avión aproximarse y solamente disparar, tienen poco alcance en altura también, pero son letales. Durante la invasión soviética a Afganistán en los años 80, los rebeldes afganos derribaron 340 aviones y helicópteros soviéticos. 264 lo fueron con los misiles Estrela. Recordémoslo, antecedentes de los misiles chinos que Bolivia tenía en su arsenal. En la Primera Guerra del Golfo Pérsico en 1991, 12 aviones de la coalición aliada liderada por Estados Unidos fueron derribados por este mismo tipo de misil tierra-aire. No es extraño que en octubre de 2004, un año antes de la Cumbre de las Américas, el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos presentara un informe titulado Seguridad del país, protegiendo a los aviones de línea de posibles ataques terroristas. El informe dice: entre 25 y 30 organizaciones armadas en todo el mundo cuentan con este sistema de armas. En su mayoría se trata del SA-7 ruso, del que el HN-5A chino es su copia. Aviones de pasajeros fueron atacados con este tipo de misiles en África y Asia. La cuestión es si evidentemente la posibilidad de que estos misiles chinos albergados en el arsenal boliviano suponían un riesgo para Estados Unidos. Estados Unidos, a raíz de la caída de este avión español, inicia una investigación George Shultz. ¿Y qué descubre? Que en Irak, en Afganistán, en el África, por ejemplo, hay más de 150.000, es un dato aproximado que consiguen, de estos misiles en manos de civiles, de amas de casa, porque usted dispara el misil y puede escapar, el misil hace el trabajo, persigue al avión. Usted puede tener el misil que no es tan grande debajo de su cama. Entonces, el presidente Bush inicia el plan Centinela Dorado, se llama, que le designa el cargo al coronel William Mark. Este coronel, junto con los británicos, organizan grupos que viajan por el África, el Asia, América Latina, para decomisar, interceptar, incluso comprar estos misiles de manos indebidas. Fuentes consultadas aseguran que los arsenales bolivianos son vulnerables. También se ha constatado de que hay armamento boliviano que ha salido de nuestro propio fuero, de nuestras propias instituciones, y ha aparecido en lugares donde no tenía absolutamente nada que hacer. Entonces, no es que esto haya sido una cuestión de los soldaditos, ¿no? Es la cadena, digamos, el eslabón más débil, sino que en algún momento esto tiene que haber comprometido a personas que tenían la custodia y generalmente están en niveles altos. No existe el control, no existen las capacidades y no existe la inversión pública destinada a estas dos grandes esferas. Entonces,
Se justifica en todo caso que asesores militares estadounidenses revisaran los misiles chinos que eran propiedad del Estado boliviano representado por sus Fuerzas Armadas. La opinión pública se pregunta por qué se entregaron los misiles bolivianos de fabricación china a Estados Unidos para su desactivación. Porque les habían dicho los norteamericanos que cómo era posible que esos misiles iban a estar en manos de un gobierno socialista, como el del presidente Evo Morales. Este es el núcleo de todo. ¿Hasta qué punto influyeron las presiones de Washington? Ha sido un exceso que jamás debería haber sucedido por ningún motivo. Ha sido una violación total a nuestra soberanía. Bolivia compró misiles chinos tierra-aire en 1996. Los misiles que se pidieron era para que nuestro ejército, para que nuestros oficiales conocieran lo que es un misil. Este misil antiaéreo fue cuestionado por Estados Unidos. ¿Acaso suponían un riesgo para su seguridad? No necesitan radar porque es un misil hecho en campo de batalla para que el soldado vea el avión aproximarse. Y solamente disparar, tienen poco alcance en altura también, pero son letales. En el año 2003 se llevó a cabo una importante reunión de los países miembros del llamado Acuerdo de Wassenaar, cuyo objetivo es el control de exportación para armas convencionales y tecnologías de uso dual. Entonces el plenario decidió controlar los sistemas de misiles de uso portátil. Argentina fue el único país sudamericano que firmó este protocolo. Las razones eran legítimas, es decir, yo no discuto las razones que tenían todos estos países para oponerse. Rusia, por ejemplo, dice yo no voy a firmar el Tratado de Comercio porque mis estándares son más altos. Otros países dicen no estableces claramente que vas a prohibir el tráfico de armas para grupos armados. Otros dicen cómo van a definir si están violando o no derechos humanos. Es decir, no es que Bolivia haya tenido una postura irrazonable. Pero en este momento no somos parte del tratado, es el hecho. Bolivia no es parte de un tratado de comercio de armas. Sí tenemos algunos instrumentos regionales, somos parte del grupo de armas de Mercosur, hemos suscrito somos parte de la decisión 552 de la Comunidad Andina. Desde el punto de vista legal, que es el que yo analizo como abogado, sí tenemos todas las herramientas jurídicas para poder hacer cumplir, pero no lo estamos haciendo. Haremos que se procese a todos los militares y civiles que estuvieran involucrados en la entrega de los misiles chinos. Debido a las polémicas declaraciones del ex embajador de Estados Unidos, David Greenlee, quien reveló que el traslado y la desactivación de los misiles chinos en 2005 se hizo por órdenes de las principales autoridades de las Fuerzas Armadas y sin el consentimiento del entonces mandatario de la República, Eduardo Rodríguez Belcé. La audiencia cautelar en contra de los implicados en el caso misiles chinos no ha concluido. El partido de gobierno cuestiona a los abogados de los militares. Aquí lo que existe es chicana. Por lo demás, ellos deberían solamente asumir defensa y presentarse, pero como lo permita la ley. Uno de los procesados es el senador Marcelo Antezana. En su partido aseguran que el derecho a la defensa no puede ser coartado y que el MAS busca manipular el proceso. Con seguridad que va a buscar también perseguirme a mí, como ya lo está haciendo y lo ha hecho siempre el terrorista del vicepresidente. No le tengo miedo. Nos vamos a enfrentar y a partir de hoy yo les declaro la guerra política al gobierno. ¿Y por qué entre los norteamericanos? Porque les habían dicho los norteamericanos que cómo era posible que esos misiles iban a estar en manos de un gobierno socialista, como el del presidente Evo Morales. Este es el núcleo de todo. Álvaro García Linera asegura que este fue el verdadero motivo por el que se entregaron los misiles chinos al gobierno estadounidense. El vicepresidente de Estado mostró documentación que está en el proceso judicial en el que se imputan a ex autoridades civiles y a jefes militares. El juicio de responsabilidades sobre el caso misiles chinos comenzó el 6 de abril del año 2015 en contra de ex autoridades de las Fuerzas Armadas y del Estado que fueron acusadas por los delitos de sometimiento total y parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secreto, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. En este caso de alta complejidad, porque se trata de temas tan sensibles como soberanía y seguridad nacional, está claro que se entregaron misiles bolivianos de origen chino a Estados Unidos para su desactivación. Según Washington, estos misiles debían ser desactivados porque principalmente no contaban con información precisa sobre su fabricación y componentes. Todo esto suponía un peligro potencial. El tema de los misiles ha sido más unas decisiones incorrectas que se tomaron en un momento.
Simplemente lo veo así. Ni alta traición a la patria, ni mucho menos ha habido una especie de relacionamiento con una potencia que en ese momento era más de subordinación. Es decir, creo que hay que ver eso de los misiles con los ojos de ese momento. Un atentado a la seguridad, defensa y la soberanía de nuestro Estado, ¿no? Bolivia, el Estado no puede estar pues desarmado, el Estado requiere las condiciones necesarias para garantizar su soberanía, por un lado. Por otro lado, defensa, y además el combatir contra el delito. Yo creo que el tema es un tema de principios. Yo no le puedo entregar a otra potencia extranjera un arma que es de mi país. Lo que se ha hecho con el caso de estas armas es que no son tampoco una donación, creo que hay una imprecisión ahí. Hemos comprado esas armas. Hemos comprado fusiles, hemos comprado munición y hemos comprado los misiles, alrededor de $2 millones. Esa compra es una compra que no ha sido dada de alta en las Fuerzas Armadas en los inventarios. Y es una cosa que me gustaría que la prensa también investigue y pregunte. Luego le preguntamos al comandante o al ministro de Defensa si han dado de alta esas armas en los inventarios del ejército. Yo lo que dice en el juicio es que nunca dieron de alta las armas, porque no las pudieron probar. O sea, no funcionaron estas armas desde que se las compró. Ha sido un exceso que jamás debería haber sucedido por ningún motivo. Ha sido una violación total a nuestra soberanía y ha denotado que tenemos unas Fuerzas Armadas que estaban realmente perforadas, tuteladas y sometidas en algún momento, porque no hay ninguna justificación, ni técnica, ni política, ni jurídica, que haya dado un sustento a una acción de esta naturaleza. Pero si hacemos asumir a niños una responsabilidad por su arma como país y estamos todos de acuerdo en que ese soldado tiene que cuidar para que esa arma no aparezca en el mercado negro, lo mismo pasa con militares de carrera y que están en otro nivel. Por supuesto que esa gente tiene que asumir responsabilidad por las armas que se le han entregado. Ahora, de que se pida 40 años, 50 años pena de muerte, me parece también un poco desproporcionado. Que de paso este caso nos deja mal parados a nivel internacional, porque nadie más confía en la venta de armamento o equipo sofisticado a Bolivia. ¿Por qué motivo? Pues sencillamente por la transferencia de tecnología, porque en el fondo de los misiles para que los norteamericanos se hayan llevado no solamente la falta de confianza de nuestros mandos militares para tener este tipo de armamento, es la tecnología que implicaba estos misiles que les interesaba a los norteamericanos. Carga explosiva, cargas de proyección, o sea, de impulso del misil no les interesaba el cerebro. Por eso Francia ahora le está poniendo condiciones a Bolivia para la transferencia o la venta de radares, para que haya un especial cuidado, y Francia va a estar por sobre nosotros. Si es que logramos recibir los radares, va a ser personal francés que va a estar constantemente vigilándonos, que no le hagamos lo mismo que lo que les hemos hecho a los chinos. Con la entrega de misiles chinos, Bolivia no cuenta actualmente con un sistema de defensa de misiles antiaéreos. En otras palabras, en caso de un ataque aéreo, difícilmente se podría reaccionar para impedirlo. Pero si consideramos que el nuestro es un país de paz, ¿se justifica esta preocupación? Entonces, ¿se justifica asimismo el presupuesto destinado a defensa? En el año 2015, el presupuesto de defensa se incrementó en un 6,5%, es decir, 609 millones de dólares destinados a disponer de los recursos para enfrentar la guerra contra los rigores del cambio climático y sus efectos en el país. Tal vez esa sea la orientación que se le debe dar al rol de las Fuerzas Armadas. Será entonces cuando podremos decir definitivamente adiós a las armas.